pues ahí está, eso por un lado. Y luego ayer a mí me impresionó muchísimo que me metí a ver el veredicto del juicio de Amber Heard y Johnny Depp y tenía 3 millones de personas conectados. Y es que el jurado de Virginia encontró culpables en realidad tanto a Johnny Depp como a su expareja Amber Heard de difamación en las demandas que tenían uno contra el otro. Sin embargo, en materia de compensación de daños, la diferencia es abismal. El fallo del jurado establece que a Depp se le deberán de otorgar 10 millones de dólares en daños compensatorios, más otros 5 millones de dólares por el concepto de daños punitivos, mientras que para Amber Heard se otorgaron 2 millones de dólares en daños compensatorios y nada, absolutamente nada por daños punitivos. De acuerdo con el veredicto, Amber Heard fue encontrada culpable de difamación contra Depp debido a la publicación de un artículo que la actriz escribió en 2018 para The Washington Post, en donde escribe y describe pues a su expareja como una figura pública que representa el abuso doméstico, aunque en el artículo no mencionaba para nada directamente a Depp ni su nombre. La descripción lo aludía, por lo que el actor pues entabló una demanda por difamación. Sin embargo, a la demanda de su ex esposo Amber Heard respondió con una contrademanda y por eso están vía Zoom Ilan Katz y Claudia Aguilar, porque ayer lo anticipábamos, compañeros, y yo me he ido enchilando un poco y no sé, queremos mejor platicar con ustedes. Buenos días. Hola. Ah, ¿solo está Ilan? Hola. ¿Pero ya está listo? Hola, Ilan. Sí, lo escuchamos. Ahí está. Hola, Ilan. Buenas. Sí, te escuchamos perfecto. ¿Cómo estás, Ilan? Yo no lo escucho, pero empiecen ustedes en lo que me arreglan. Ilan, ¿cómo estás? Oye, justamente... Pues si quieres dar un contexto. Sí, a ver, después de este juicio, ¿no? De 6 semanas, delibera el jurado durante 3 días y llegan a este veredicto final, que bueno, en algunos medios lo mencionaron como un veredicto final mixto, pero realmente el que se ve más beneficiado y el que realmente ganó el juicio ganón, fue como Johnny dije Depp. aquí en el preámbulo. Exacto. Él encuentran que sí hubo difamación en 3 de los 3 statements que él presentó en la demanda, ¿no? De este artículo del Washington Post de 2018. Y por el lado de Amber, 3 de los statements... De los 3 statements que presentó ella en la contrademanda, nada más encontraron que en uno hubo difamación y no fue realmente Johnny Depp, fue uno de los abogados de Johnny Depp, él que hizo una declaración para Daily Mail en el 2020. Maquita mencionaba que por daños compensatorios a Johnny Depp le otorgaron 10 millones de dólares, por daños punitivos Maquita comentó que 5 millones, pero realmente son $350,000 porque el estado de Virginia está topado en esa cantidad en daños punitivos. Pero ahora sí, mi querido Ilan, pues nada más que nos expliques un poquito realmente lo del tema del veredicto mixto, que realmente pues Johnny Depp sale con la ventaja ahí, ¿no? Pues sí, es que no está tan mixto, es que, a ver, ella hace una contrademanda por lo que entendemos como un daño moral, una difamación, y lo que dice el veredicto es que un abogado de Johnny Depp, que no era parte del litigio, o sea, no era parte de este equipo de litigantes, hizo un comentario sobre que que las acusaciones eran falsas, y eso la la dañó moralmente, y por eso tenía ella derecho a $2 millones. Que bueno, pues eso realmente no me parece que afecta en el veredicto realmente a Johnny Depp. Ahora, ¿cómo viene la sentencia? La sentencia del veredicto lo que dice es que Amber Heard hace 3 manifestaciones falsas y dolosas, porque usan la palabra malice. Malice es dolo, o sea, malicia, ¿no? Malicia. Entonces, y eso lo que quiere decir es que ella, a sabiendas de que era falso y con la intención de perjudicar a Johnny Depp, hace estas manifestaciones que básicamente son que ella, por hablar en contra de la violencia de género, ha sido castigada, y 2, que Johnny Depp la maltrató. Y eso en el juicio, pues, a pesar de que ella dice que tenía una montaña de evidencia para acreditar la violencia doméstica en su contra, realmente un jurado de sus pares en el sistema anglosajón, que así debe ser, determinó que pues eso era falso, que ella no había sido víctima de esta violencia doméstica a la cual ella hace alusión. Entonces, pues me parece que la sentencia era, como lo vimos, los abogados de Johnny Depp no solamente fueron buenos, sino o mejores que los de Amber,
pero también contaban con más elementos y eso me parece que es sumamente importante. Vamos a tener una serie o hemos tenido una serie de discusiones sobre la justicia o los méritos del veredicto. Para mí me parece que estamos siguiendo el juicio que el veredicto es correcto, es un veredicto que está apegado a la evidencia que se presentó en la corte. Y ya por último, efectivamente se le dieron $10 millones por daños compensatorios. ¿Qué quiere decir el daño compensatorio? El daño compensatorio es el daño que se le generó a Johnny Depp directamente por lo que él dejó de ganar o perdió por las manifestaciones de Amber Heard. Y pues están los daños punitivos. ¿Qué son los daños punitivos? Los daños punitivos son los daños que se le imponen a una persona para que no lo vuelva a hacer. Punitivo es igual a castigo. Es un daño para que aprendas. Y ese está topado del estado de Virginia a $350,000. ¿Por qué en Virginia? Porque en Virginia está la imprenta del Washington Post. Por eso le encontraron ahí la competencia del juicio de difamación. Ilan, una pregunta. ¿Esto abre la puerta a que si quisiera Johnny Depp seguir ahora con demanda contra el New York Times y contra The Sun en Inglaterra? ¿O hasta ahí llega? Digo, ya no sabemos qué vaya a hacer él, pero ¿se permite o no con esta? Yo creo que no, porque el medio no está imprimiendo datos de forma maliciosa, están reportando. Para empezar, eso no era una nota. Tienen su disclaimer, era ¿no? Un editorial. Ajá. Sí, pero aparte era un editorial, es decir, no es lo mismo publicar una nota falsa que darle un espacio a una persona para que escriba un editorial. Un editorial no es una noticia, un editorial es una manifestación que hace una persona sobre se opiniones. adjudica al columnista. Es responsabilidad de quien lo escribe, ¿no? Que todos los medios ponen ese disclaimer. Así es, Oye, exactamente. Ilan, pues yo no veo que lo vaya a hacer. Y yo te iba a preguntar algo. No menciona el nombre de él en ningún lugar de ese artículo. Es que no lo tiene que mencionar. Mira, pero no defendemos muchísimo la libertad de expresión. Sí, pero la libertad de expresión tiene límites. Todos los derechos, todos tienen límites. Entonces, vamos a regresar. Mira, me gusta que toques este tema, porque es un tema muy importante. Sí. Te voy a dar un ejemplo fuera del caso de Amber Heard. El caso de las víctimas de Sandy Hook, o sea, de los padres que perdieron a sus hijos en esa terrible masacre. Ellos demandaron por daño moral a Alex Jones, que es una personalidad de radio y televisión en Estados Unidos, porque él decía que eso era falso. Es decir, él puede decir lo que quiera mientras no dañe moralmente a las personas que están a su alrededor. Tú no puedes decir que algo es falso y no tener consecuencias cuando sabes que no es falso. Tú no puedes dañar la imagen de las personas y escudarte en la libertad de expresión. Y ese es el gran triunfo de este juicio. El gran triunfo de este juicio es que la dignidad de las personas está protegida, sobre todo a la luz del velo de lo que es verdad y no es verdad. Tiene que haber un árbitro tarde o temprano de la verdad, y en este caso es un jurado. Tiene que haber responsabilidad en lo que uno escribe. Tengo una duda, y es muy simple. O sea, ¿para ti la decisión fue justa? 100%. 100%. Totalmente. Mira, ayer decían en la tele, en CNN, cuando se estaban quejando del veredicto, decía una activista, abogada mujer, que entendía la mayor parte de sus argumentos, coincidía con la mayor parte. Lo que ella decía es que la estadística en Estados Unidos es que 1 de 10 mujeres mienten sobre violencia doméstica, es decir, el 10%, que es un porcentaje bajo, pero quiere decir que de cada 10, uno va a mentir, ¿no? Bueno, estamos claramente a la luz de este veredicto, o sea, nada más estoy hablando a la luz del veredicto, que ella mintió sobre la violencia doméstica. Pero no solamente eso, que a mí o sea, no me quiero ser chistoso, pero pues le acabó costando $10,350,000 en un veredicto, que el mundo se entere que su forma de vengarse es hacerse popó en la cama.
Claro. Ahora, Ilan, hablando de esos 10.350.000 dólares, ¿no? ¿Qué pasa si ella no tiene el dinero? Lo platicábamos tú y yo ayer, ellos se Porque pueden agarrar de los su futuros fortuna trabajos es que de tenga Amber. 6 millones de o 7 7, millones. ¿no? 7 millones fue lo que ganó Sí, pero- cuando se divorció Sí, de su fortuna Johnny está Depp. de 8. Y los Ella tenía tiene que 1 donar. supuestamente y 7 del divorcio. Ahora, ahí está el caso de O.J. Simpson. A O.J. Simpson lo condenaron en un juzgado por daños civiles para pagarle una reparación enorme a la familia de Ronald Goldman, a pesar de que un jurado en el juicio penal determinó que no había sido culpable del homicidio. Y se dedicó el resto de su vida a pagar esa sentencia, a pagar los daños, y pues nunca pudo volver a hacer dinero. Amber Heard probablemente se va a pasar pues los próximos años de su vida pagándole a Johnny Depp los 10.350.000 dólares más. Ya no sé si la condenaron o la van a condenar a gastos y costas, pero es muy probable que así sea. Entonces no creo que sea el único gasto que tendrá, aunque también me creo que tendrá que pagar sus abogados. ¿Va a apelar? Perdón. ¿Va a apelar? Pero ¿Podría apelar? Para apelar tendría que pagar. ¿O qué los 10 pasaría? millones, creo. Por eso le estoy preguntando al abogado. Mira, yo creo que sí lo lógico es que apele, pero veo muy difícil que gane esa apelación, porque yo no veo que se hayan hecho manifestaciones de errores de procedimiento. O sea, es decir, la apelación basada en que un jurado, que no estar de acuerdo con la decisión de un jurado no es suficiente. Entonces, pues si lo apela, yo no sé si lo va a querer hacer. Ella está sumamente decepcionada por el veredicto. Entiendo que es un golpe muy duro, pero pues me queda que, como todos los pleitos viscerales, es un pleito muy pasional, pero pues yo no veo que si apele vaya a tener una buena oportunidad de ganar esa apelación. Oye, Ilan, ya lo explicaron tú, Maca, Jimmy, pero a ver, él gana y gana de todas formas. La verdad es que, pues en este caso, yo lo he platicado contigo, con Jimmy, con Maca. Yo sí siento que la verdad salió y que es que él era el abusado. Yo creo que era una relación tóxica en ambos sentidos. Pero la situación donde él pierde esos 2 millones de dólares porque su abogado, que no era su abogado en ese momento, lo podría él apelar. Digo, si le interesara, ¿no? Claramente, pero lo podría apelar como decir, pues me estás diciendo de una difamación de este hombre que no estaba conmigo en ese momento. Sí, la verdad es que yo no entiendo en esta sentencia, porque yo no creo que este laudo sea en contra de Johnny Depp. Es decir, me cuesta trabajo creer que le vayan a cobrar 2 millones de dólares a Johnny Depp por lo que dijo uno de sus abogados hace tiempo. Tendríamos que ver a quién condenan al pago, pero pues yo creo que es pecata minuta esos 2 millones de dólares, claro, cuando contemplas primero la fortuna de Johnny Depp y segundo, pues que sin duda él sale sumamente ganón por este tema, ¿no? Además, y como que ya, perdóname Jimmy, como que ya la sabía, ¿no? Johnny Depp ni fue, que tengo entendido que él podría, porque mucha gente decía, ¿cómo claro, no está en su juicio? Podía no estar, ¿no? Como sucedió ayer. Está en gira con Jeff, sí, está en gira con Jeff Beck. Sí. O sea, fue de gira a tocar en una gira de Jeff Beck en Inglaterra. Y lo fue a ver Kate Moss, además, Ilan. Oye, a ver, sí, yo también leí que ella se podría declarar en bancarrota y así podría evitar pagar los 10 millones de daños compensatorios y nada más tendría que pagar los 350,000 de daños punitivos. ¿Procede el Chapter 11 aquí? Bueno, el Chapter 11 es el proceso del concurso. La bancarrota es el Chapter 7. Yo creo que sí lo va a hacer. O sea, no me cuesta trabajo pensar que no lo haga, porque el problema del Chapter 7 es que se va a quedar en la calle. Porque lo que te va a tener que acreditar es que no hay activos y que le quiten los activos que tiene. Entonces, no sé si necesariamente sea la mejor solución, pues decir, no tengo nada, aquí está lo que tengo y pues repártanselo, chavos. Eso lo veo más difícil, ¿no? Yo creo que es mucho dinero, pero a fin de cuentas, Johnny Depp lo que quería era limpiar su nombre, ¿no, Ilan? Entonces, yo no sé si Johnny Depp en una de esas podría, pues quizás hasta perdonarle el pago a Amber Heard, porque ya limpió su nombre y seguramente los proyectos que tenga van a ser súper redituables de ahora en adelante.
No, mira, él rescató su carrera, él dijo, su manifestación cuando fue el veredicto es que le habían devuelto la vida, cosa que yo coincido que esto va a ser para él el mejor momento de su vida. Yo creo que la decisión de perdonarle los fondos va a ser una decisión que él va a tomar con su equipo de relaciones públicas para ver qué es lo que más le conviene. Si yo fuera él, pues yo sí pensaría que va a acabar como caballero si no cobra los 10 ¿Qué millones es de lo dólares. que había dicho, Pero ¿no? En Exacto. un principio También, que iba por... sí. que tenía que poner $1, Oye, ¿no? ¿y legalmente O es podría- factible? Perdón, ¿legalmente sí se puede hacer eso? Perdón, nada más. Sí, claro, pues le deben a él. O sea, yo le puedo condonar la deuda a quien yo quiera. Yo creo que lo mejor que podría hacer, y también va para allá la pregunta, porque tengo entendido que no tienen que obligarla a pagar esos 7 millones que había prometido, que hasta ella había dicho la razón por la cual no había hecho, ¿no? Pero igual y Johnny Depp ahora dice, ahora sí, estos 10 millones que gané, dónalos, ¿no? Entonces también, ¿de dónde los va a sacar y cómo lo va a hacer? Sí, de acuerdo, aparte, pues así que tal vez son peras al olmo, pero de que Amber Heard va a tener una carrera rentable después de esto, ella también es el ídolo de muchos, es la heroína de muchos, ella va a ser la causa de muchos en estas guerras culturales que hoy se dan entre hombres y mujeres. Yo creo que va a ser emblemática en la lucha de la violencia de género por haber sido la víctima de mínimo en su dicho de Johnny Depp y de una mala resolución. Tampoco creo que la vida de Amber Heard se haya acabado, entonces pues de Pues que no, vaya a poder si no se trabajar y acabó que la le va a de ir Johnny, bien, no ¿no? tengo la menor duda. Hace tantos años con lo brutal que fue Exacto. lo que sucedió. Pero ya está Claudia Aguilar aquí, salió el sol. Clau, te necesito. ¿Cómo están? Bien, ¿tú qué Perdón por piensas el retraso, de oigan. todo esto? Porque aquí todos tenemos opiniones, enojados en la mesa, enojadísimos en el chat. ¿Cuál es tu Ah, opinión? sí. Oye, yo escuché ahorita a Ilan y estoy muy orgullosa, quiero decirlo públicamente, porque ya lo escuché como que, no sé si a la distancia un poco más mesurado de los primeros comentarios que le escuché de este caso. Pero bueno, la verdad es que creo que alguna de las cosas que habíamos platicado, que yo por lo menos alcancé a decir que partía, y que la verdad es que creo que también Ilan, ¿no? O sea, un poco en esta parte de creerle a las víctimas, pero creo que aquí a mí, yo me quedo con muchos temas en el tema de la violencia entre las parejas y las relaciones tóxicas en términos generales, porque creo que no nada más se refiere a estas relaciones de pareja heterosexual, donde el hombre violenta a la mujer o viceversa, ¿no? Creo que hay muchísimas enseñanzas, o sea, como que en el sentido del resultado, pues en mi opinión, por lo menos personal, no significa que uno, o sea, que Johnny Depp sea necesariamente la víctima y Amber no lo sea. Creo que incluso el veredicto en ese sentido, no sé si era el que esperabas tú, Ilan, ¿no? Porque era esta parte de Johnny va a ganar, sí, pero pues al final, ¿no? Significa que por los elementos, digamos, presentados en el juicio, el jurado estimó que pues sí existía esta difamación, por lo menos, en el artículo que escribió Amber, en específico por, pues digamos, el título que hablaba de la violencia sexual, ¿no? Es muy importante recalcar que al final no se califica si existe o no otro tipo de violencia, ni si Amber era sola la víctima o si Depp era solo la víctima, ¿no? Más allá de las opiniones, digamos, personales que podamos llegar a tener, que creo que eso es un punto relevante. Y me gusta, por eso decía ahorita, me quedo con otro sabor de boca escuchar a Ilan decir que, bueno, no necesariamente Amber va a quedar y a lo mejor puede servir de bandera. A mí lo que no me gustaba de todo esto, de estos casos es como que hablar de este tipo de abusos y decir, bueno, es que todas las mujeres mienten, o ya no se les va a creer que fue la primera afirmación que en algún momento escuché. Sí, de por decir eso no que le se creen hacía a las daño un viejas, movimiento, ¿no? ¿no? Sí, como si fuera un movimiento además unívoco, ¿no? Claro. O sea, digamos, o sea, hay algunos fragmentos, ¿no? De este famoso artículo, pues obviamente, no sé, habría, por lo menos llegaron a un elemento unánime de convicción en que sí les parecieron hasta cierto grado difamatorios o que podían, digamos, maliciosamente hacer quedar mal a Johnny Depp, que esa era la razón jurídica o la causa jurídica, ¿no? Entonces, había otras causas jurídicas importantes, libertad de expresión, o sea, creo que para esos casos también siempre es relevante, ¿no? Y la jurisdicción de Virginia, que comentaba Ilan también hace a propósito, la semana pasada, me parece, pues también es interesante, ¿no? O sea, cuál es, más allá del hecho de la violencia, digamos,
si hay o no libertad de expresión, pero pues digamos, ninguno de ellos, por lo menos el equipo legal de una, no fue tan exitoso en la defensa como el otro, ¿no? Y eso, pues sí es algo que también se tiene que valorar, ¿no? O sea, la intención quizá en un principio, pues saberlo con qué enfoque se hacía, cómo lo hacíamos, o hasta dónde llegaba, ¿no? Pero bueno, pues a mí me parece que por lo menos llegar a la conclusión donde estadísticamente cuáles son los casos, ¿no? ¿Qué es lo que se resolvió y qué es lo que no se resolvió? No se resolvió un caso de violencia sexual ni de otro tipo de violencia, o sea, fue un caso de difamación basado en que era un violentador de tipo sexual y eso no se acreditó con los elementos de prueba que se presentaron durante las cuantas semanas que fueron de juicio, que fueron bastantitas, ¿no? Claudia, la pregunta más importante. Y solamente... Sí. ¿Daña o no daña al movimiento, Ilan y Claudia? O sea, porque yo creo que después de todo esto, ahí está el trasfondo, ¿no? ¿Sí termina dañando o no? ¿O lo vamos a ver todavía más adelante? Híjole, es que a mí me parece... Mira, yo... A ver, Ilan, tú di primero Adelante, tu Claudia. respuesta. No, adelante. O sea, yo no creo que dañe el movimiento. Yo creo que aterriza el movimiento. O sea, a lo que voy es que nadie ha dicho que la violencia de género no es importante. Es un tema importantísimo. Lo que sí creo es que se tienen que valorar las pruebas de una forma eficiente, como en cualquier asunto, para poder determinar la verdad. Lo que es importante es la verdad. La verdad sigue siendo el eje rector que nos va a llevar a la justicia. Si no hay verdad, no puede haber justicia. Entonces, pues yo creo que eso, o sea, yo creo que fortalece el movimiento. Yo creo que cualquier cosa que nos apegue a lineamientos objetivos para determinar qué es cierto y qué no es cierto en una acusación, nos va a aproximar a la justicia y la justicia es en beneficio de todos, hombres y mujeres. La presunción de inocencia también, ¿no, Ilan? Y es un poco lo que menciona Johnny Depp en su comunicado final, que de pronto en estos casos, pues quizás se ve ignorado esta presunción de inocencia y quizá pues regrese ahora. Y se pierden los dos lados, Clau. ¿Mandé? Pierden los dos lados mucho, ¿no? Es que justamente es lo que quería decir. Primero para dar respuesta, voy a empezar por el final y luego vuelvo a lo del movimiento, entre comillas, ¿no? Me parece que este caso, el misterio de por qué como que de alguna manera todos quisiéramos verlo en blanco y negro, ¿no? Ganó Johnny, perdió Amber, yo creo que pues depende, ¿no? Ninguno necesariamente ganó, ni siquiera en las demandas específicas, ¿no? O sea, bueno, pues uno lo condenan a 15 millones, a la otra al otro a 2 millones. Entonces, ya eso solamente nos daría una señal en que ninguno ganó todo. Ahora, volviendo al tema habría que analizar, obviamente, pues el tema de lo jurídico me parece que lo dijo impecablemente. O sea, hay unos elementos de prueba, son sistemas que funcionan de manera distinta, es importante confiar. Claramente el principio de presunción de inocencia. Y a mí decir que daña o no al movimiento me cuesta mucho trabajo, te voy a decir por qué. Primero porque no me parece que haya un movimiento, digamos, como que cuando decimos el movimiento parece unívoco. Claramente, por lo menos cuando la primera vez que estábamos aquí platicando, pues hablamos o se suman a que sí es en el contexto del famoso Me Too. Y a mí muchas veces lo que me cuesta trabajo y de explicar incluso siendo abogada es tratar de separar los procesos legales, ¿no?, de los movimientos o los performance, digamos, o otras maneras de visibilizar contextos de violencia, como el contexto de la violencia sistemática contra las mujeres en muchos otros contextos, espacios universitarios, etc. Entonces, digamos, más allá del caso Amber Heard, cuando sale el famoso Me Too, si alguno de ustedes se acuerda, era como, ¿cómo te sumas? Hasta yo me sumé, me explico, era, ¿te has sentido agredida? O sea, a ti también te han manoseado en el metro, a ti también te han echado un piropo que no querías, a ti también te ha tirado la onda un profesor, un jefe, ¿no? O sea, esa era la lógica del Me Too. Entonces, bueno, claro, después vienen acusaciones que derivan de a lo mejor empoderamiento que te da cuando te das cuenta que no estás sola, que no eres la única víctima, ¿no? Y entonces ahí sí ya lo traes a este punto muy importante que ustedes ponen sobre la mesa, que es, entonces ya le pones, si te vas a meter a las causas jurídicas, a presentar una denuncia, por ejemplo, en el contexto penal, por violación, por acoso, por hostigamiento, o sea, a ver qué tipo es el que se actualiza, entonces
siempre y en todas y cada una de las ocasiones tendrá que privilegiarse el principio de presunción de inocencia y además habrá que atender a los elementos de prueba que se puedan presentar. Entonces, en ese sentido, yo no creo que se dañe o no un movimiento, por eso no me gusta hacer ruido así como es que ahora no le van a creer a las mujeres y decía, pues es que nunca les han creído, ese es el problema, ¿no? El problema es que nunca les han creído, así como que sea verdad porque llegó una mujer y presentó una denuncia y le van a hacer caso, no. Y lo mismo pasa con los tendederos, ¿no? ¿Por qué generan tantas ámpulas los famosos tendederos? Porque queremos verlo con los cristales o con las gafas pues, del proceso judicial. Y no es esa la lógica, digamos, es una protesta de corte social donde, pues sí, como dice por ahí, los ofendiditos, habrá quienes no resistan y obviamente como sociedad, cuando se empiezan a hablar estos temas, también existe esta posibilidad, porque veo Disculpen, yo tengo de que Ilan, dar audiencia. de que no te, un abrazo, me tengo no que te bajar. difamen. Un abrazo, Nos vemos, un abrazo, Ilan. Kat. Ilan. Gracias por entrar. Gracias, Ilan. Y por hacer Sí, ya sentir tan lo sé. orgullosa a Claudia hoy. ¿Eh? Lo estás haciendo bien. No, Ilan. perdón, pero pues yo así lo veo y la verdad es que sí, creo que esa parte que queda mucho sobre la mesa en preocupaciones, ¿cómo le vamos a poner el tema legal? ¿No? Sí. Y la verdad es que el movimiento, cualquier movimiento tiene que ser más grande que una persona y Claro. que lo que suceda en un caso, Clau. Y creo que ha sido tan mediático este tema y nos ha enganchado a todos de tal manera, ¿no? Mucha gente ha seguido este caso como nunca había seguido otro, ¿no? Por lo mediático que fue. Ayer más de 3 millones de personas conectadas, pero sí es importante decir eso, el movimiento cualquiera es más grande que un caso. Es más grande que un caso y además también es más grande incluso entender las implicaciones, ¿no? Las implicaciones que pueden tener los resultados de atender una denuncia de violencia. Y también está claro y queda sobre la mesa que pues la violencia no tiene género, ¿no? No siempre son víctimas las mujeres. Y creo que eso sí quedó probado en el juicio, ¿no? O sea, ambas, incluso creo que la psicóloga de pareja en una testimonial decía, bueno, aquí hay violencia y malos tratos de uno respecto al otro y viceversa. Oye, Claudia, yo tengo una pregunta y es ya también de tipo legal. Y tiene que ver con si este caso se volverá referente y en qué sentido podría utilizarse como referencia para otro juez o otro jurado. Pues mira, las lógicas de los sistemas, del sistema norteamericano, digamos, es distinta y no alcanza a ser necesariamente un precedente, ¿no? Para que fuera un precedente vinculante, tendría que ser para otros, pues, generar precedente. Ahora, me parece que es importante en tema de difamación, ¿no? Que a lo mejor cambia algunas de las elementos de prueba o de lógica sobre los que estaban construidos y cómo se tutela la libertad de expresión. ¿Te acuerdas que este caso cuando Johnny Depp pierde el mismo supuesto frente a en las cortes del Reino Unido contra The Sun, y ahí lo pierde precisamente porque digamos que el espectro es mucho más estricto para cómo se puede considerar que efectivamente una persona difamó a otra, y además la defensa de The Sun era, nosotros retomamos unas declaraciones para sacar esta publicación, ¿no? En el tema del contexto, pues yo insistiría, puede servir, sí, como cualquier caso, en elemento de prueba, ¿no? O sea, si hay un caso de difamación, pues se vale, o sea, ahora, cuando cambias las reglas del juego, ¿no? O sea, esta persona no se prueba la violencia física y yo digo, no es que no haya existido, no era la materia, digamos, claro. El tema de si ella mintió, pues no significa que todas las mujeres que denuncian violencias machistas mientan. La violencia verbal también es violencia. Este tipo de cosas que me parece que son pues sumamente relevantes, ¿no? Entonces, ¿podrá servir para otros juicios? No tengo la respuesta exacta porque creo que no es un precedente de corte vinculante, pero en las cortes o en el sistema de Virginia y cómo funciona, puede llegar a servir por lo menos para resolver futuros casos de difamación. Oye, Claudia, y una pregunta. Esto se resuelve en Virginia, ya sabemos la razón del por qué. Si viniera una apelación, ¿la apelación se pudiera hacer fuera del estado? ¿Se podría llevar a otro lugar o se tiene que hacer en el mismo lugar donde se hizo esto? Pues no me parece que sea un asunto que, por ejemplo, pudiera llegar a ser, digo, me parece que no tiene estos elementos, digamos, de excepcionalidad,
constitucional o convencional para que llegara a ser materia de la Corte Suprema, ¿no? Porque acuérdate que además el sistema norteamericano sí es como muy estricto en ese sentido, y pues me parece que pues, se quedarán en mismas cortes en los tribunales superiores en la Corte, en el estado de Virginia. Okay. Pues Clau, muy bien. No sé si anunciaron algo. Tú lo mencionabas ahorita, ¿no? La violencia no tiene género y de repente en Twitter ayer se empezó a hacer viral este hashtag MenToo, ¿no? Tenemos el MeToo, ayer se empezó a hacer viral el hashtag MenToo y creo que de pronto sí es beneficioso para pues, todas las víctimas de violencia que no son mujeres, ¿no? Hay hombres que también sufren este tipo de violencia. Yo me sumo a eso que dices y creo que es MenToo y nunca ha sido que men no, y este es un debate que a veces me parece bizantino y qué bueno que lo pongas sobre la mesa, ¿no? Porque creo que eso es lo que nos ayuda, por lo menos, a construir sociedades más igualitarias. El que las mujeres de repente, pues empoderadas a lo mejor o no, por un movimiento, por un grupo, porque alzaron la voz, a lo mejor mujeres privilegiadas porque estaban en el mundo artístico y porque hartas, ¿no? Denuncian, pues básicamente a un depredador como Weinstein, no quiere decir que los hombres no sean víctimas de violencia. Pero además no quiere decir que el único tipo de violencia sea la violencia física o la violencia sexual, ¿no? Entonces, creo que el solo hecho que tomemos espacios como este para hablar de los tipos de violencias que existen, hablar que la violencia verbal es violencia, que la violencia emocional es violencia, la patrimonial, la económica, ¿no? Creo que eso, pues sin duda contribuye, pues a evitar este tipo de conductas que a lo mejor te lleven al extremo o a los excesos o a incluso estar involucrado en relaciones tóxicas, ¿no? Entonces, yo no soy fan de pensar que el que les reconozcas los derechos a las mujeres o el que reconozcas que tienes que proteger porque reconozcas que hay una condición de facto que es muy grave, que es la violencia exacerbada en contra de las mujeres, porque además es una cuestión mundial. No me encanta decir, bueno, es que los hombres también, porque pareciera como que estamos repartiendo algo que se acaba, ¿no? O sea, si respetamos los derechos humanos de todas y de todas, los derechos a vivir una vida libre de violencia, entonces no vamos a tener problemas, ¿no? El que exista una persona que pueda mentir no tiene género, el que exista una violentadora o un violentador no tiene género, lo que se visibiliza a veces cada 8 de marzo, cada 25 de noviembre, es una cuestión porque es sistemática, ¿no? Y eso, pues creo que también haríamos mal en no reconocer, ¿no? Haríamos muy mal decir, esto sí es un problema muy grande que tenemos como sociedad y hablemos de ello porque a partir del reconocimiento, entonces, pues cuando se sabe, cuando nombras las cosas como son y dices, no, bueno, pues es que te diga cómo te debes vestir es violencia, va para los dos lados, ¿eh? O sea, que tu novia te esté pidiendo acceso a tus WhatsApps todo el día es violencia, no lo normalices, claro. ¿no? Que te pidan tu contraseña del celular, claro, es violencia. Sí, es violencia, ¿no? O sea, y para los hombres y las mujeres, ¿no? Pero yo creo que ya el solo hecho que platiques, pues te permite que a lo mejor en secundaria, pues que vas a empezar a tener relaciones de pareja del mismo género o no, de poliamor o no, o sea, con independencia, entiendas que no pueden estar basadas en cuestiones que te violenten, que te degraden o que te minimicen o lisa y llanamente que te hagan sentir incómodo. Oigan, y ya también, ¿no? Para ir cerrando con este tema, ya decidió, ¿no? Esto ya se decidió en juzgados. Creo que sí se abre una coladera terrible en donde piensan que porque ya un juzgado le dio la razón a Johnny Depp, se puede insultar a la otra parte. Exactamente, completamente de acuerdo. O sea, de verdad, y si siguen enojados aquí en el chat, está bien, están en su derecho, pero se ha abierto una cloaca de insultos, sí, insoportable. Justicia para Johnny, pero respeto para Amber. Porque en para serio, todos, es una persona, ¿no? Y al final, bueno, tomó sus decisiones, pero creo que se necesita respeto también para, en este caso, las contrapartes. Ahora, yo sí... Creo que lo dices muy bien, ¿eh? Me gusta mucho, perdón la interrupción, no. Y creo que también esto sirve en la pregunta que hacían hace rato para un cambio de cultura. Cuando empieces a decir, ok, paso de la denuncia social, ¿no? La denuncia pública, a en serio yo soy una víctima, y en serio, entonces voy a asumir el costo económico, el costo de tiempo, emocional, de llevar a mi agresor a un tribunal, entonces estamos también cambiando, ¿no? Porque ya las reglas son otras. Y también digámoslo, ¿no? Me gusta cómo cerraste, ¿no? Defensa, justicia, sí, respeto para todos, para todas las partes, y creo que también hay que dejar sobre la mesa que, pues sí es un juicio que se lleva en un contexto
mucho de privilegio de las partes porque tienen acceso a pagar abogados de primera, ¿no? Y entonces, Las pues sí dos gana partes, el sí. que paga la mejor defensa legal. Clau, para terminar, también decían por ahí que podían acusar a Amber de perjurio y de presentar pruebas falsas. ¿Esto todavía puede suceder o ya no? Eso todavía podría suceder, pero si hubiera estado acreditado, o sea, si hubiera un elemento de prueba donde se dice mintió, digamos, como dicen ellos, on the road, ¿no? Bajo protesta ante un tribunal. Y por lo menos de lo que yo alcancé a leer, pues no se alcanzó así el veredicto. Y pues tendría que iniciar la fiscalía, digamos, otra causa y donde pues le fincara por perjurio, ¿no? Prejudice. Pues muy bien. Muchas gracias, mi Clau. Perdón por tan llegar pun- medio tardecito. No, No, pero hombre. con esa vista se perdona Claro. todo. Ahí la bandera de Claro. nuestro ¿Verdad que país. No. Todo bien. Y bueno, siempre es un placer escucharles.